Yo quiero que estudiemos esos 5 métodos en el resto de nuestro tema. Vayan conmigo a Génesis, el capítulo 3 y el versículo 1. Vamos a hablar de nuestro primer método. El primer método es que Satanás hace milagros y engaña a la gente por los milagros que desempeña. Dice en Génesis 3 y el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora usted dice, ¿a dónde está, Pastor Bor, el milagro allí? Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han ido a un zoológico y la serpiente les habla? Yo les apuesto que si ustedes van a un zoológico y una serpiente levanta la cabeza y dice, buenos días, señor, ustedes van a salir corriendo. Porque para que una serpiente hable, tiene que haber un qué, eso sería un milagro. Es decir, el diablo está haciendo un milagro mentiroso. Sorprende a Eva, porque Eva no sabía que la serpiente podía hablar. Y la serpiente no podía hablar, pero el que estaba hablando era Satanás. Es decir, Satanás estaba haciendo un falso milagro, dando la impresión de que la serpiente podía hablar. Estaba tratando de engañarla por este milagro. Hoy en día, los cristianos les encanta seguir a los milagros. Les encanta a donde hay señales y prodigios y sanamientos y lenguas y saltos y baile y todas esas cosas en la iglesia. Les encanta donde hay cosas sobrenaturales que están pasando en la iglesia. Pero ¿saben ustedes que no todos los milagros son de Dios? Lo vemos a partir de Génesis 3 y el versículo 1, que hay milagros mentirosos. La serpiente no podía hablar. Satanás le dio la apariencia de la facultad de hablar. Ahora vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 6 y el versículo 2. San Juan, el capítulo 6 y el versículo 2. Aquí encontramos que Jesús está haciendo su obra entre las muchedumbres. Y quiero que noten por qué las muchedumbres seguían a Jesús. Dice en el versículo 2, y le seguía gran multitud. ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales que hacía en los ¿qué? En los enfermos. La gente decía, a este hay que seguirlo, porque este es un curandero. Es decir, veían en Jesús un curandero, alguien que hacía milagros, y lo seguían. Pero ¿saben algo? Siguen leyendo el capítulo y van a darse cuenta que el Señor Jesucristo empezó a predicarles un sermón. Yo soy el pan de vida. Tienen que asimilar el pan de vida, o si no, no van a tener vida en ustedes mismos. Y cuando Jesús empezó a decirles que tenían que obedecer la palabra, la gente dijo, si no hay milagros, con la pura palabra no queremos. Y cuando llegamos al final del capítulo, si van conmigo al versículo 66, interesante que es Juan 6:66, o sea, Juan 666. Es una coincidencia, pero van a recordar el versículo ahora para siempre. Juan 6 y el versículo 66, cuando Jesús empezó a hablar la palabra, ya la gente no quería saber más de Jesús, porque no había milagros. Dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Si no había milagros, la gente no quería saber de Jesús. Cuando predicaba la palabra y le decía a la gente que debía obedecer la palabra, la gente no quería nada que ver con Jesús. Y lo mismo sucede hoy en gran medida en el mundo cristiano, este fenómeno. Noten lo que dice Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 9. Aquí está hablando de la obra del anticristo al final de la historia, del que se va a hacer pasar por Cristo. Noten lo que va a hacer según Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 9. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, el anticristo va a venir por obra de Satanás. Y ahora escuchen, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué va a hacer el anticristo? Dice aquí, va a obrar con poder, señales y prodigios mentirosos. Para engañar a la gente, dice en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, en los últimos días,
el anticristo va a hacer grandes milagros, señales y prodigios con el fin de engañar a la gente. Fíjese que el diablo, el segundo método que usa es citar la palabra de Dios mal. El diablo es capaz de citar la palabra de Dios, pero no la cita como Dios dice. El segundo método que usa Satanás es el de añadirle a la palabra de Dios, quitarle a la palabra de Dios, cambiar la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios y sacar la palabra de Dios de su contexto. Es decir, el diablo adultera la palabra de Dios, la usa para enseñar el error. Ustedes conocen las tentaciones de Jesús. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 4. San Mateo, el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. San Mateo 4 y el versículo 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús detectó a Satanás inmediatamente, porque el diablo le dijo: si eres el hijo de Dios. Y Jesús en su bautismo acababa de escuchar la voz de su padre que dijo: este es mi hijo amado. Así que si el padre dice: este es mi hijo amado, porque el diablo viene y le dice: si eres el hijo de Dios. Jesús dice: ¿cómo que si soy? Mi padre dijo que soy. Lo detectó enseguida porque trató de sembrar duda. Y note lo que dice Jesús. En vez de hacer el milagro de transformar las piedras en pan, dice: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, yo no hago lo que nadie me dice que sea contrario a la palabra de Dios. Yo obedezco lo que Dios dice en su santa palabra. ¿Y saben que el diablo aprende? Después que Jesús le contestó al diablo: escrito está. El diablo dice: ve, ese método está bueno, me sirve, me sirve. Así que lleva a Jesús allá a las almenas del templo, a la torre del templo, dice en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Dice: ¿te gusta vivir por escrito está? Pues aquí tienes, escrito está. Y luego el diablo, escuchen bien, el diablo cita el Salmo 91 y los versículos 11 y 12. Vamos un momento allí al Salmo 91 y los versículos 11 y 12. Y quiero que vean cómo el diablo deja una partecita por fuera. Salmo 91 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Saben que hay una parte del versículo 11 que el diablo no incluyó? Él citó la parte que dice, en el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero la parte que no incluyó es que te guarden en todos tus caminos. Es decir, para que ellos te mantengan obediente a Dios en los caminos de Dios. Esa parte no la incluyó. Y luego entonces pronunció la bendición. Dice: él va a mandar sus ángeles y ellos te van a tomar en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Pero estaba pasando por alto la condición, y es que los ángeles debían guardarlo en sus caminos. Es decir, en los caminos de Dios. Método número 3. Este es peligrosísimo. Es seguir nuestra razón, nuestra lógica, nuestra mente y nuestras emociones en vez de obedecer la palabra de Dios. Ahora vamos a Génesis 3 y el versículo 5 para que ustedes vean cómo Satanás usó este método de que la gente siga sus emociones y su lógica en vez de seguir la palabra de Dios. Génesis 3 y el versículo 4. Vamos a empezar con el 4 y el 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dice: si comen del árbol, ¿van a qué? Van a morir. Ahora el diablo viene y dice: no van a morir. Está diciendo que Dios es ¿qué cosa? Mentiroso. Dios te dijo que ibas a morir, pero tú no vas a morir. Ahora yo pregunto, ¿qué pensamiento creen a ustedes que les surgió en la mente de Eva cuando el diablo le dijo? Dios les dijo a ustedes que si comen del árbol van a morir, pero yo les digo que Dios es mentiroso, no van a morir. ¿Qué pensamiento creen que le surgió en la mente a Eva? Yo sé cuál le surgió.
Eva ahora piensa y dice, bueno, si no vamos a morir, ¿por qué nos dijo Dios que sí nos íbamos a morir? ¿Por qué nos mintió Dios? Y el diablo tenía preparada la respuesta, porque él sabía que cuando él dice, Dios les mintió de que van a morir cuando coman del árbol, Eva entonces dice, entonces si no vamos a morir, ¿por qué Dios nos dijo que sí nos íbamos a morir? El diablo dice, ahora te voy a explicar, versículo 5, perdón. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe lo que Satanás le está diciendo a Eva? Le está diciendo, mira, piensa. No escuches nada más lo que te dice Dios. Dios dice que vas a morir. ¿Y tú te vas a comer ese cuento? No. Dice, piensa. Piensa por qué Dios te dijo que no comieras del árbol. No es porque vas a morir. Yo te voy a explicar por qué. Es porque Dios en cierta ocasión comió de este árbol y cuando comió de este árbol se hizo Dios. Y entonces cuando él descubrió los poderes que da comer de este árbol, él dice, uy, yo no puedo permitir que más nadie coma del árbol porque ellos van a ser dioses también y yo solo quiero ser Dios. Así que desde ese momento en adelante, cualquier ser que se aparecía por ahí, Dios le decía, mira, no comes de ese árbol porque te vas a morir. Pero en realidad, Dios estaba diciendo, no comas del árbol porque yo no quiero que tú seas como yo. ¿Están entendiendo lo que está haciendo Satanás? Está llevando a Eva a buscar otra explicación para la prohibición de Dios. Y Eva se comió el cuento, dice, ve, suena lógico. Ahora sé porque Dios no nos dijo que por qué no podíamos comer de este árbol. Ahora tengo la explicación. No es porque Dios cree que vamos a morir, no es por amor a nosotros, sino porque Dios no quiere rivales. Dios no quiere otro Dios que ande por ahí. Dios es egoísta. Es decir, el diablo empezó a jugar juegos con la mente de Eva. Y ella siguió su razonamiento, su lógica, sus emociones, en vez de seguir lo que Dios dijo en su palabra. Saben que la Biblia dice que el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Primera de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 3. También nos dice en Hechos 5:32 que Dios le da su espíritu a todos los que le obedecen. Porque hoy los cristianos dicen, lo importante es que tengas el espíritu. Que tengas el Espíritu Santo y que hables en lenguas. La Biblia dice aquí que Dios da su Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Y si ustedes leen Juan 14 y el versículo 15 y 16, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjese, Jesús dice, si me aman, guarda mis mandamientos y entonces yo voy a rogar a mi Padre que les dé ¿qué cosa? Que les dé el Espíritu Santo. Hay una condición para recibir el Espíritu Santo y es guardar la ley de amor de Dios. Cuarto método de Satanás es seguir lo que dicen nuestros sentidos. Seguir lo que dicen nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro gusto, contrario a lo que Dios dice en su palabra. Noten Génesis, el capítulo 3 nuevamente y el versículo 6. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 6. Ahora fíjense cómo están involucrados los sentidos de Eva. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? ¿Qué está usando? ¿Sus qué? Sus ojos, ¿verdad que sí? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó. ¿Qué sentido está usando allí? Tomó el tacto y no se murió cuando lo tomó inmediatamente. Tomó de su fruto y ¿qué? Y comió. ¿Qué sentido está involucrado ahí? Comió el gusto. El oído está involucrado. Satanás le está hablando. Los ojos, ve que es bueno, ¿verdad? El tacto, lo toca y no se muere. El gusto, ¿sabe qué? Sabroso. Lo único es que Dios había dicho, no comas. No debería haber seguido lo que dijeron sus sentidos, sino lo que decía, ¿quién? Dios. Y saben que a través de la Biblia, aquellos que seguían lo que dicen sus sentidos, terminaban con un desastre. Ustedes conocen, por ejemplo, la historia de Sansón. Cuando vio a esta mujer filistea hermosa, los padres le dijeron, pero Sansón, Dios ha dicho que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos.
¿Y sabe lo que dijo Sansón? Dijo, búsquenmela porque ha agradado mis ojos. Es decir, me pone a latir el corazón más rapidito. Y me agrada los ojos. Y saben que eso le costó los ojos. Le costó los ojos. Porque le fueron sacados los ojos. ¿Cuán diferente José? En Génesis 39:9, ustedes tienen el texto ahí en sus hojas. Donde ve a esta esposa de Potifar, hermosa también, porque no se iba a casar con una mujer fea, teniendo tanto poder. Y cuando ella trata de convencer a José de que tenga relaciones sexuales con ella, ¿qué es lo que dice José? José dice, ¿cómo puedo yo cometer este grave pecado contra mi Dios? Es decir, José guiaba su vida. ¿Por qué cosa? Por la ley de Dios. El mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Él dice, yo te veo, eres muy bonita. Me pones a latir más rápido el corazón. Pero el problema es que Dios ha dicho, no cometerás adulterio. Tú eres esposa de otro. Vivía por la ley de Dios, porque amaba a Dios. Cuán diferente David cuando salió al balcón del palacio, y está en la lista de textos, según de Samuel 11:2, donde sale al balcón y ve a esta mujer Betsabé allá bañándose desnuda. Y el pecado de él tuvo 4 pasos. Dice que la vio, la siguió viendo y la codició. Y luego, después que la codició, la tomó. Y luego que la tomó, trató de esconder lo que había hecho. El pecado siempre sigue este proceso, aún en Génesis. Eva vio, codició el fruto, lo tomó y luego se escondió. Esa es la forma como el pecado funciona. Los grandes héroes de la Biblia no se regían por lo que decía sus sentidos, sino por lo que dice la santa palabra de Dios. Ahora necesitamos ir al quinto método que usó Satanás. Se encuentra nuevamente en Génesis, el capítulo 3. Génesis, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 6. Nuevamente, la última parte especialmente dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y ahora escuchen, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué pecó Adán? Porque fue tentado ¿por quién? Por Eva. El quinto método de Satanás es llevar a gente a tentar a otra gente. No siempre tiene que ser el diablo que tienta directamente, sino que usa gente para tentar a otra gente. Y saben que nos dice en 1 Timoteo 2:14 que Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Eva fue engañada. Adán sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero Adán amó más a Eva que a Dios. Adán dijo, mira, tú comiste, te vas a morir. Yo te amo tanto a ti que yo no puedo vivir sin ti. Yo voy a comer también y estoy dispuesto a morir contigo. Es decir, Adán amó más a Eva que lo que amó a ¿quién? A Dios. Y por lo tanto se dejó influenciar por ella. ¿Saben ustedes que la Biblia nos dice en Mateo el capítulo 10 y el versículo 34 al 37, que va a venir el día también en que nosotros tenemos que tomar la elección de seguir lo que dicen inclusive nuestros familiares o de obedecer lo que dice Dios? Note lo que dice San Mateo rápidamente, el capítulo 10 y el versículo 34 al 37. San Mateo 10 y el versículo 34 al 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La espada representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es decir, por escoger la verdad, en vez de escoger lo que dicen los demás, nos haremos ¿qué cosa? Nos haremos de enemigos. Así que el diablo usa 5 métodos. 1, milagros mentirosos. 2, mal uso de la santa palabra de Dios. Número 3,
llevarnos a seguir lo que dice el corazón y la lógica, el razonamiento. 4, obedecer lo que dicen nuestros sentidos. Y 5, escuchar lo que dicen los demás. Dios lo que quiere que nosotros hagamos es sencillamente conocer la palabra y obedecer la palabra. El apóstol San Pablo nos dice que en los últimos días, escuchen bien, se van a perder muchos porque no tuvieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Y en San Juan 17:17 dice que es la verdad. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Tu palabra es verdad. Aunque vea algo, aunque vea un milagro, aunque mis sentidos me digan algo, aunque otros me cuenten algo, aunque mi lógica me diga algo, aunque mis sentimientos me digan algo, todo lo debo comparar con un así dice Jehová. Y así estaré seguro de no ser engañado. Que esa sea nuestra experiencia.